El clima está grave. No sé qué hacer. No, me acaba de pasar algo súper triste, desolador, que desanima, que destruye. Gente, buenos días. Bueno, gente, volvemos a arrancar. Estuvimos unos días acá en Manizales. Hicieron dos visitas muy especiales a dos fundaciones muy especiales. Y bueno, estamos en el cuarto de Santi. Y fue el que nos hizo la donación del cuarto. Entonces, bueno, gente, organizamos y arrancamos. Vamos para Salamina Caldas. Volvemos a la ruta del camping. Entonces, bueno, vemos ahora, parceros. Bueno, entonces, como les decía ahora, con las lagañas encima, hoy vamos para Salamina. Ustedes vieron en los videos anteriores que el plan era volver a Antioquia, pero ya varias veces le había sacado pues como no le había dedicado el tiempo a Salamina, porque incluso compañeros de mi antiguo trabajo me lo habían recomendado. Entonces vamos a ir a Salamina. Al ir a Salamina, pues vamos a pasar por Neira. Neira ya lo conozco. Y vamos a pasar por Aguadas, por donde es el famoso Putas de Aguadas. Al Salamina, el plan es ir a acampar a una zona que se llama San Félix. Es como un alto, buen frío. Me gusta el frío, ustedes saben que a mí me gusta el frío. Entonces vamos a ver cómo nos va por esos lados. ¿Cuánto me va a quedar? No sé, ustedes lo saben, lo han visto, por lo que pasó en ese famoso primer video que me dijeron que yo era un peligro para la sociedad. No, mentiras, no más algunos. Quiero ser como más orgánico en ese sentido y viajar de manera mucho más libre. Entonces vamos a ir para Salamina. Cuando haga toda la zona de Salamina, San Félix, Aguadas, bueno, por ahí muchas zonas espectaculares para ir. Yo creo que quizás vuelva a Jericó. Entonces, bueno, ya por acá ya tenemos casi todo listo. Ya es cerrar las bolsitas, cerrar las maletas, poner maletín, ponerme chaqueta y arrancamos. En este momento Lore, que es la persona que me dio el hospedaje en su hogar todos estos días, ya está por llegar del trabajo. Pero igual, muchas gracias Lore por todo, muchas gracias a Santi por la buena energía, por recibirme, por el cariño, por la comida, por las salidas, por la amistad. Me voy la verdad queriéndolos mucho, me voy muy agradecido con ustedes como hogar. Entonces, ya saben que siempre donde yo esté, ahí sea en la carpa, bienvenidos son. Bueno gente, la situación es la siguiente. El clima está grave. Resulta que ahora en Colombia estamos pasando por una zona, o por lo menos esta zona pues como el eje cafetero, una fuerte momento pues como de lluvias y de invierno. Es lo que ven allá, pura neblina. Ya les voy a mostrar bien. O sea, eso es pura neblina. Mira, por ejemplo, lo que está la parte de la montaña que está acá pegadita como se ve. Entonces, no sé qué hacer. No sé. Vean cómo se alcanza la neblina.
Todas las fechas de viaje se me están corriendo. Entonces no sé si hacer lo mismo que hice la vez pasada, pues sencillamente esperar. Incluso Lorena me estaba diciendo como que me quedara, que esperara a ver mañana cómo amanece. No sé. No sé. No sé qué hacer, porque ya está subiendo más la neblina. Y voy para una zona en que es muy, me dice Lorena que la calle no es, la carretera no es una carretera principal. Igual ya tengo todo empacado. No sé. ¿Qué dicen o qué? ¿Qué dicen ustedes? Y haciendo el honor al gran objetivo de este viaje, que es bajar las revoluciones de la vida, darle paso a que el universo nos mande las señales y sea el que quizás en algunos momentos tome las decisiones. Dejaré la moto totalmente cargada a la espera de que el clima nos colabore un poco, a la espera de que la vida nos mande esa señal adecuada para arrancar. No quiero hacerle honor a ese gran dicho que dice que del afán solamente queda el cansancio. Me iré a desayunar con Lore, que me hizo una buena invitación a un gran desayuno, y bueno, evidentemente a esperar que nos depara el viaje que van a ver ustedes más adelante. Gratitud, lazo invisible que une corazones. Es el reconocimiento profundo de quienes con su presencia y apoyo transforman momentos ordinarios en recuerdos extraordinarios. Gracias Lore y gracias Santi. Gracias por recibirme en su hogar. Cuando se viaja, muchas personas dicen que definitivamente te vas a quedar sin hogar, que donde llegues vas a necesitar o vas a carecer de ese calor humano. Pero en la casa de Lori y de Santi definitivamente me sentí como en mi hogar, me sentí totalmente cómodo. Muchas gracias a ustedes por esas historias, por las anécdotas, por las sonrisas, por el cariño y por la buena energía. Y gracias por hacer parte de este viaje tan importante en mi vida. Cuentan con un amigo que los quiere y los adora para el resto de sus días. Bueno, gente, nos fuimos. Se hicieron cosas muy bonitas en Manizales. Yo incluso le conté a un conocido que lo que estaba haciendo en Manizales y me dijo, parce, eso no lo ven ahí en YouTube. No se trata de fama, se trata de impactar un poquito en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ojalá los videos que se subieron, que fueron los dos videos anteriores. Cuando hago énfasis en los dos videos me refiero al video de los adultos mayores que se publicó la semana anterior y un video que desafortunadamente YouTube no me dejó subir, muy seguramente porque era un video en donde se mostraba mucho el rostro de niños. Estoy intentando gestionar la subida de este video, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque más adelante lo podamos publicar. De los chicos de la música, talentosos, parce, me pareció hermoso verlos allá. Hombre, como destinando un tiempo que normalmente destinan para estar pegados al celular, destinándolo para un tema cultural. Parce, qué bonito, en serio. Qué bonito. Vuelta cerrada y complicada. Entonces, eso le decía yo a él. Pues hermano, voy a colocar un buen ejemplo de que me parece que a veces en ese sentido la gente es un poco... no sé, apática. Pablito Viajero estuvo unos días sin viajar. Vamos a ver si coloco por acá las imágenes. Los videos que hizo como más informativos de la situación y todas esas cosas eran videos de 60.000 vistas. Hombre, para mí 60.000 vistas es un montón de vistas. Pero estamos hablando que el viejo Pablo tiene un rango de más de 1 millón de vistas por video. Normalmente. Yo creo que el hombre de los motoviajeros en este momento es de los que más visualizaciones tienen. Qué buena energía, ¿no? Bacano la gente saludando. El hombre es de los que más visualizaciones tiene en este momento. Cuando dejó de subir el tema de, por ejemplo, me robaron, me atracaron, me caí, embalado, emproblemado y todo, la gente ya no veía los videos. No, parce, a la gente hay que acompañarla siempre. Acá no se trata de espectáculos, se trata de comunidad.
Bueno, como les decía, ahora vamos para Salamina. Voy en este momento con 2 cartas en el camino. O sea, si por ejemplo el clima está apto, sigo para San Félix porque la zona de San Félix es una destapada y ahora estoy averiguando y hay derrumbes. Entonces hay que tener cuidado con esa vuelta. Y si el clima está maluco, pues parce, me quedo en Salamina. Sin problemas, sin rollo, sin sufrir. Sin meterle pues como mucho misterio a la vuelta, ¿vale? Bueno, mi people, imagínense que ya estaba por acá en Neira y me encontré a una seguidora. Vamos a ver si me puedo ver con ella pues un rato, charlo con ella, conversar. Ay, con toda. Muy cerrada esta falda, lástima que la cámara no la muestre bien, pero en Colombia hay unas falditas. Válgame Dios. Vamos a ver, vengo muy pesado. Jesucristo. Listo. Resulta que Jennifer es de las personas que me ha dicho, parce, cualquier cosa de queda en mi casa, y tiene una súper buena energía y la vieja es re viajera en moto. Sí, entonces la vi, le pité, casi fundo el pito y ella no, sencillamente no se dignó a voltear a mirar. Ay no, qué pueblo tan faldudo, parce. Debe estar más de uno viendo este video, de esos que hablan mucho sobre las motos y viajar en moto, pero no salen en moto. Ay, Dios mío, qué gallo, moverse uno por acá. Bueno, vamos a ver dónde está Jennifer. Creo que la vi. Ese cabello le brilla. ¡Ole! ¿Bien o no? A María le pito, me pego a ese pito, rayé el disco, de todo. Ay, bien, ¿y tú qué? Disculpa el peinado, yo normalmente estoy con acondicionador, pero hoy no pude. ¿Qué más? Mucho gusto. Imagínate, pues, yo vi el drive. No, y eso que estaba en un taller. Sí, eso. ¿Dónde al frente? Pero, no me estoy gustando nada. Vea, vale, pues cuidado. Yo me cojo el mano del cabello porque es que Vale, pues cuidado, vea. ¿Qué? Estuvimos cuadrando, que para vernos, que usted está en Neira, que tal cosa, que no, que yo voy para Pereira, que voy para un concierto, que tal cosa. Y me la encontré en carretera. Pasó lo mismo que con Juan Carlos de Buenas Rutas, que tocó por coincidencia porque son muy rogados. Cada vez que la chica acá es toda guerrera. Ahora les vamos a mostrar la moto. ¿Me he dicho? Es Miss Colombia en destapada. Vea, ahí se las presento, vea. Full máquina esta vieja para andar en moto. ¿Sí? Ahora les muestro bien la moto. Pero vamos a dar una vueltica allí. Entonces, ¿usted se regresa cuándo? Usted me colocó una cámara de frente y yo ya... No, pero usted con esos ojazos, Dios mío. Vea, les presento acá a la muchacha. No, la nena es dura para echar. Con heridas de guerra. Va con heridas de guerra. Sí, obvio. No, lo que pasa es que ella es tan piloto que en las curvas se acuesta tanto que raya las defensas. Sí, pero vea, la nueva ya anda full equipada. Vamos a armar una ruta después. Pero bueno, ya por acá nos toca que seguir. Ahora sí, arrancamos. Tremendo encuentro, parce, a lo bien. A ver, les voy a contar porque conozco a Jen. Cuando iba para Jardín, que fue donde ustedes vieron el anterior video, Jen iba a la misma ruta. Me vio las redes acá en el cajón de la moto, que yo las tengo ahí pues como en sticker. Me agregó, me dijo que qué bacano el parche, que full, que ya me seguía en redes. Y entonces yo normalmente intento
siempre, forever, hablar con la gente, incluso los comentarios de YouTube, siempre intento responderlos, porque me encanta, parce, una persona que se tome el tiempo de mandarte buena energía. Hasta los malos los respondo. Sea lo que sea, se tomó el tiempo. Oiga, gente, es increíble la magnitud de la naturaleza. Abrumador en el buen sentido de la palabra. Es deslumbrante, es asombroso, es monumental. Tan pequeños que somos, tan grande que es el mundo, tan pequeños que somos y a veces tanto daño que puede llegar a hacer el ser humano, pero también a veces tanto bien que podemos llegar a hacer a pesar de ser tan pequeños. Ese tan debería ser usado para hacer tantas cosas buenas en vez de hacer tanto daño. Tan chirriquiticos que somos, tantos egos que tenemos. Definitivamente tanto de tanto es tan malo, pero a veces tenemos que insistir también en ser tan buenos. Qué hermoso todo, qué hermosa la vida, qué hermoso el ser, qué hermosas son las decisiones, así en principio nos atropellen, así en principio nos cuesten, así en principio nos duelan. Decisión es decisión y decisión es igual a consecuencia aceptada. Vamos a ver si voy a la plaza y busco almuerzo. Bueno, y la verdad es que donde Lorena me dieron tremendo desayuno. Yo casi nunca desayuno, yo desayuno con agua o cosas así, pero vamos a ver cómo nos va por acá. Bienvenido, gente, a Salamina Caldas. Fundada en 1825, esta joya colonial ha sido testigo del paso del tiempo. Salamina Caldas es un rincón encantado del eje cafetero colombiano, en donde la historia y la naturaleza se abrazan en una danza atemporal. Salamina es un museo al aire libre e invita a perderse en su magia. Cada rincón de Salamina cuenta una historia, y cada historia te invita a quedarte. Parce, yo almuerzo criollo. Yo el día que me consiga una mujer, si es que llega a pasar, que me consigo una mujer en esta vida, yo creo que esa mujer, si no come criollo o si es complicada para comer, va a sufrir. Vamos a ver qué encontramos por acá en esta zona de Salamina. Bueno, está muy vacío el pueblo, gracias a Dios, gracias a la Virgen, porque estos pueblos, el turismo en Semana Santa o época de vacaciones son recontaminados. Vea, definitivamente lo peor que le puede pasar a veces a un lugar es el turismo. A ver, pues yo en este momento estoy haciendo turismo, pero lo peor que le puede pasar a un lugar, vuelvo y juega, vuelvo y lo repito, vuelvo y lo pronuncio, vuelvo y lo aclaro, es el turismo. Tengo que mirar a ver dónde hay como espacio para almorzar. No encontramos por acá un almorzadero. No, es que yo soy muy complicado para almorzar, pero es porque yo tengo que almorzar es criollito, pero no veo por acá un restaurante. Veo es como cafetería. Yo madre, todo es cafetería, pero no veo por acá donde almorzar así como criollito, criollains. Es que esos restaurantes que son como tan remasterizados para que sean como chimbas para redes, no me gusta. Buenas. Madre, ¿tiene almuercito? ¿Dónde habrá por acá para almuerzo? O ya me quedé sin almuerzo. Aquí de la esquina, aquí para abajito un poquito, hay unos almuercitos muy buenos.
de la esquina de allí, para abajito un poquito, por ahí media cuadrita también hay buen Vale. almuercito ahí. Ah, bueno, acá no me puedo meter. Yo de acá, Acá no puedo, pareadito, no ahí. puedo, me toca acá dar la vuelta. Y estacione la moto, que ahí no le pasa nada. ¿Será que no? Y No. sobre esta vía no se puede parquear. Yo creo, pero aquí le queda fácil, aquí la puede estacionar, mijo, ahí almuerza y listo. ¿Será? No pasa nada. Después le dije en el pensé que era un perrito que llevaba. Entonces me llaman el amigo. Ah, no. Porque se me lo llevan y con quién hablo. Aquí la gente no es dañina. Oye, ¿está buscando alojamiento? ¿Qué? No, almuercito. Almuercito. Puede ir al Zaguán si quiere, puede ir allá y unos restaurantes Ay, me dijeron que por acá hay uno bueno. pero el Zaguán también es muy bueno. Queda aquí a la vueltecita. De una. Muchas gracias. Muy amable. Todo bien, jefe. Hay varios restaurantes aquí cerquita. Allá es muy bueno, hay muchas partes. De una. Muchas gracias, muy amable. Todo bien, caballero. Mira, en una carroza vale como 100 por 120 la dormida. Creo que tiene todo. Y el de acá arriba lo toca el potente, de gusto. Ahí se mañan mucho los gringos y la gente viene. Ya. De aquella esquina para arriba. En toda la esquina a mano derecha ahí. El hotel es un señor con carro. De una, no, yo ahora miro en el Roma entonces. Sí, él es más barato. Hermano, Le cobran 30.000 pesos. desde que se duerma, desde que se descansa. Es el hotel más, y el más barato es este que vale la dormida aquí 7.14. Y eso. No, vale 15.000 la noche en este cabecito, es lo más barato. Y es que la habitación, no sé. Y es que las habitaciones son compartidas, ¿o qué? No, hay que sola, lo que pasa es que es un hotelito pues como pobre, ¿me entiendes? Donde duermen pues los pobres. Un duro ahí no se mete pues, Los duros que son canzones. pero Uno tiene que meterse en todo lado. ¿Sí o qué? no tiene que ser sencillo y Ya. entre más plata tenga uno, más sencillo debe ser. Usted lo dijo. Entre más se tiene, entre más plata tiene, más humildad se debe tener. Claro, porque Sí, es que sencillo. hay gente que habla huevonadas, yo hablo mucho, porque yo soy un perronada en este pueblo. Hay gente que habla mucho, entonces que yo no necesito de nadie nada. Aquí tenga mucha hijueputa plata, no necesita de todo mundo, del loco, del que sea. En algún momento, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, caballero. Bueno, entonces todavía andamos en el tema de esperar a ver qué se define. Vieron que había un hotel acá muy económico que se llama Esque Roma. Y bueno, y hay más. Por ahora almorzar. Mazamorra, ajiaco y ¿qué más? Cerdo guisado. Garbanzo, cerdo sudado. Vamos a hacerle. Está muy bueno el pueblo ahora porque está todo muy solito, no hay mucho turismo, entonces genial. Ya les muestro entonces el almuercito por acá. Pero bueno, muy sabrosa la carretera, muy buen clima, nos ha hecho muy buen clima. Bueno, vean pues este lujo de ajiaco, mazamorra, garbanzos, está delicioso. Mejor dicho, estamos tanqueados para seguir. Bueno, voy a continuar entonces ya, si otra vez por acá con la moto. No, me acaba de pasar algo súper triste, desolador, que desanima, que destruye. Me paré un momentico al baño cuando estaba almorzando y la señora me dio la mazamorra. Gente, es que vean esto. Qué maravilla, qué bonita es la vida. ¿Ah? Parce, esta es mi oficina de hoy. Les presento mi oficina. Todo eso que está allá, no sé qué es. Y lo que está allá tampoco. Sé que voy para allá, por donde está lloviendo. Pero bueno, vamos, vea. Acá estamos empoderados. El día está espectacular.